Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4:6 dice la Biblia: Entonces respondió y me habló diciendo. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos. Padre, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas que reciben este mensaje. Permita a Dios que el Espíritu Santo nos hable, que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para esta ocasión es la segunda parte de la pregunta: ¿qué hace el Espíritu Santo? Leímos en el libro de San Juan capítulo 14, versículo 17. San Juan capítulo 14, versículo 17. Lo que dijo el Señor Jesús. Juan 14, 17 dice Cristo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Mora con nosotros, y cuando nos bautizamos, Pedro nos dice que entonces reposa sobre nosotros. El Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos convierte del pecado, el Espíritu Santo purifica y santifica al creyente, y finalmente el Espíritu Santo bautiza al cristiano para el cumplimiento de la misión. Habilita, capacita y prepara al cristiano para cumplir la santa misión de la predicación del Evangelio. Leímos lo que dice Marcos, lo que dice Lucas, lo que dice Juan, y nos detuvimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, leyendo lo que hace el Espíritu Santo. En el libro de Romanos también leímos todo lo que dice el apóstol Pablo, y hoy, con la bendición y la gracia y la dirección de Dios, queremos seguir con lo que dice Pablo en Primera de Corintios y también en Segunda de Corintios y el resto del Nuevo Testamento. Recuerde, la pregunta es: ¿qué hace el Espíritu Santo? Toda la obra, la labor del Espíritu Santo con los cristianos en la iglesia y en beneficio de la iglesia. Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 14 lo siguiente. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia es su sola intérprete. La Biblia explica la Biblia. ¿Qué es lo que dice Dios? Esa es la pregunta clave. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al versículo número 14, lo siguiente. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu? Todo lo escudriña, aún escudriña lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, las que enseña el Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente lo que hace el Espíritu de Dios. Pablo sigue diciendo en el capítulo 3 de 1 de Corintios, versículo 16, versículo 17, dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo dice, el Espíritu de Dios que mora en vosotros. ¿Qué hace el Espíritu? Mora en el cristiano. Y él sigue explicando en el capítulo 6, versículo 11 y versículo 19, lo siguiente, 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De manera que el Espíritu Santo con el Señor Jesús nos santifica, nos justifica, el Santo Espíritu nos lava, el Santo Espíritu nos cambia, nos convierte. La obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida nuestra. En el versículo 19, Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí aparece una frase interesante, dice, el cual está en vosotros. Dios nos creó para ser templo, para convertirnos en morada del Espíritu Santo. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Mire usted, en Hebreos capítulo 3, versículo 6, dice la Biblia, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dios nos creó como una casa espiritual para que more en nosotros el Espíritu Santo. Ahora bien, si el Espíritu Santo no mora en nosotros, entonces, ¿quién lo hace? San Mateo capítulo 12, el Señor Jesús hizo una declaración muy fuerte. Dice Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesús dejó muy en claro que nosotros somos una casa espiritual. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa, asegurémonos que el huésped que tenemos viviendo en nosotros sea el Espíritu Santo. Porque si no es el Espíritu Santo, usted puede estar seguro o segura que se cuela otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. En el capítulo 12 de 1 de Corintios, mire lo que dice el apóstol Pablo. 1 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo?
nos da los dones espirituales para cumplir la misión. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Quién hace esto? Dice Pablo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué hace el Espíritu? Reparte los dones espirituales. Amigo, amiga, hermano, hermana. Ignorar la persona y la obra del Espíritu Santo es criminal. Significa que no se le da valor a la salvación que nos da el Señor Jesús, que nos da Dios, y no conocemos la garantía de la salvación, que es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13. El versículo 13 de 1 de Corintios capítulo 12 dice, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una pieza clave en el plan de salvación, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es clave y conocer, comprender y entender lo que hace el Espíritu Santo es de vida o muerte. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, él sigue hablándonos de lo que hace el Espíritu Santo. Mire qué cosa linda. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6, dice el versículo 6, segunda de Corintios 3, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué hace el Espíritu? Vivifica. Y ahora sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hace el Espíritu? Nos transforma de gloria en gloria, nos cambia, nos convierte, nos produce el arrepentimiento, hace en nosotros el milagro de la regeneración. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22, mire qué cosa linda dice la Biblia, dice el verso 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Quién nos ha sellado? Dios. ¿Con quién nos ha sellado? Con su Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? La arra, la garantía, arrabón, la garantía de la salvación. Capítulo 5, versículo 5, 2 de Corintios. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. El método que usó Jesús, el método que usó Pablo, el método que usó Pedro, el método que usaron todos los de la Biblia. Así dice Jehová, palabra de Jehová. Las Escrituras dicen. Esa era su voz cantante. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, quien nos ha dado la garantía del Espíritu. El Espíritu es nuestra garantía. Efesios capítulo 1, versículo 13. Mire cómo lo dice Pablo en una forma clara y definida. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, número 1, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién nos sella? El Espíritu. ¿Con quién nos sella Dios? Con el Espíritu Santo. Y ahora dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello de Dios.
El Espíritu Santo es la garantía de la salvación. Capítulo 13, versículo, ahí mismo en Efesios, capítulo 4, mire qué cosa linda. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice la Biblia. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos sella con su presencia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es la garantía de nuestra salvación. En el capítulo 13 de Segunda de Corintios, mire lo que dice el versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice el verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y dice ahora, y la comunión del Espíritu Santo, sean todos vosotros, sea con todos vosotros. Amén. La comunión del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Produce, provoca, realiza, lleva a cabo, hace posible la comunión con Él, la comunicación con Él, la común unión con Él, porque no solo mora con nosotros, sino que mora en nosotros. Cuando usted acepta el Evangelio, cuando usted se bautiza, entonces en forma legal usted tiene el derecho a ser lleno, llena con el Espíritu Santo, sellado o sellada con el Espíritu Santo. Es hermosa la Biblia. Mire usted ahora lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo número 18. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mire qué cosa linda. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Dice el apóstol Pablo una recomendación. Dice él, Gálatas 5, 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu Santo nos guía, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ya vimos en Efesios capítulo 1, versículo 13, que el Espíritu Santo es el sello. Y en el capítulo 4, versículo 30, vimos que hemos sido sellados con el Espíritu en Efesios. Ahora, mire usted Efesios capítulo 3, versículo 5. Mire qué cosa linda. Efesios capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Al Evangelio. El misterio del Evangelio. Recuerde, misterio en la Biblia significa una verdad que debe ser conocida o una verdad que debe ser dada a conocer. Pablo dice que a él le fue revelado el misterio. ¿Cuál misterio? El misterio del Evangelio. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo 5, versículo 18 de Efesios, Pablo vuelve a la carga diciéndonos qué hace el Espíritu Santo. Efesios 5, 18, dice el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Nos llena con su presencia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos unge con su presencia. Si seguimos buscando en Filipenses capítulo 2, versículo 1, Pablo sigue a la carga. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Recuerde que estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para esta ocasión es ¿qué hace el Espíritu Santo? Y estamos en la segunda parte respondiendo esa pregunta. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, y ahora dice, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice aquí, si alguna comunión del Espíritu.
el Espíritu Santo hace posible esa comunión, esa comunicación, ese trato, esa relación con Dios, con el Señor Jesús, con las cosas espirituales. Primera Tesalonicenses capítulo 1, mire qué cosa linda. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, versículo 6. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Es la Biblia la que habla. Es Dios el que nos habla. No es un predicador ni un hombre. Estamos recibiendo la palabra de Dios. Dice Primera Tesalonicenses 1, 5 y 6. Dice el 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice aquí, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que dice que llegó también en el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos trae el evangelio. Nos comunica el evangelio. Y dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y dice ahora, con gozo del Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo nos da gozo, nos produce gozo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es la pregunta que estamos respondiendo. Segunda Tesalonicenses, mire qué cosa linda. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice el verso 13. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 13. Dice el verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y dice ahora, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos ha escogido para salvación, ¿cómo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo. Mire qué cosa linda ahora dice Pablo en Timoteo. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. Amigo, amiga, hermano, hermana, estas son evidencias. Recuerde, Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos bombardeando su cerebro con la Biblia para que el Espíritu de Dios pueda, con el poder que ha puesto en su palabra, entrar a su mente y con toda su caja de herramientas empezar a quitar y a sacar todos esos programas malos que el demonio pone en la mente humana y comienza a poner los programas correctos que están en su palabra. Yo creo, a mí me parece, yo opino, por favor, la palabra de Dios dice, escrito está, las escrituras dicen, esa es la palabra de Dios. Esa palabra, en la palabra de Dios se encuentra la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esa palabra imparte poder, engendra vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad y recibida en el alma, vuelve a crear otra vez al hombre a la imagen de Dios. Ahí está el secreto. Por eso lo bombardearemos siempre con la palabra de Dios, para que Dios cumpla en usted las promesas que nos ha hecho. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién es ese personaje? Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Cristo Jesús? Fue justificado en el Espíritu, engendrado por el Espíritu. Cuando usted habla de Jesús, encontrará el Espíritu Santo en todos los detalles de su vida. Si usted conoce a Jesús, entonces tiene que conocer el Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 1, 1 Timoteo, dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
¿Qué hace el Espíritu? Profetiza, nos anuncia lo por venir. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. Mire qué hermoso viene ahora, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 14. La Biblia tiene evidencias suficientes para creer. Y esperamos en Dios que usted acepte la evidencia que Dios le presenta. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 14. Dice el verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora, que vive, que habita, que permanece en nosotros. Y mire qué cosa linda dice aquí. Tito capítulo 3, versículo 1. Tito capítulo 3, versículo 1. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice el versículo, Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación en el Espíritu Santo. Mire qué hermoso es este asunto. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, mire lo que dice la Biblia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos por la palabra de Dios. Mire el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Quién está presente? El Espíritu Santo. ¿Quién nos convierte? El Espíritu Santo. ¿Quién nos renueva? El Espíritu Santo. ¿Quién produce el arrepentimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién produce la conversión? El Espíritu Santo. Y aquí dice Pablo, Tito 3:5, que el Espíritu Santo dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está envuelto en todo lo que tiene que ver con el Evangelio, con la salvación, con Jesucristo, con el Padre. El Espíritu Santo es una pieza clave. Mire lo que sigue diciendo la Santa Palabra, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo número 7. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Y si usted mira bien, todo exalta a Cristo Jesús. Hebreos capítulo número 3, versículo 7. Dice el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Como dice ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué fue todo lo que dijo el Espíritu Santo en esa sección? Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Quién está diciendo? El Espíritu Santo. A causa de lo cual me indigusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Ponga cuidado. Dice aquí, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, en su mente, y no han conocido mis caminos. Siempre están inventando cosas, pero no han conocido mis caminos. Mire usted en San Juan capítulo 8 la frustración de Jesús con los escribas y los fariseos. San Juan capítulo número 8.
El Espíritu Santo sufre la misma situación y hoy día no es diferente. La gente anda elucubrando, inventando, averiguando, pero no se enfoca en el conocimiento de la palabra de Dios para conocer al Padre, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo. La gente siempre quiere inventar algo nuevo, pero amigo, amiga, en asunto de salvación ya todo está inventado. Es descubrir la verdad, descubrir el misterio, como dice Jesús en San Mateo capítulo 11, a ustedes les es revelado el misterio. A ellos por parábola, pero a ustedes les es revelado. Necesitamos conocer ese misterio, ese evangelio de Jesucristo, ese plan de salvación, esa ciencia de salvación. Necesitamos conocer esa ciencia de salvación. Necesitamos profundizar en ese conocimiento. Dios nos ha revelado en su palabra. Hay un pensamiento hermoso, un pensamiento hermosísimo en el libro de Romanos. Son tantas cosas maravillosas que el tiempo nunca nos dará. Romanos capítulo número 13, versículo 11. Mire lo que dice. Romanos 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No sigamos inventando. Volvamos a la palabra de Dios, volvamos al conocimiento de la palabra del Señor. Les decía a San Juan capítulo 8, mire qué pasó en Juan capítulo número 8. Triste y lamentablemente, los escribas y los fariseos no creyeron a Jesús. No aceptaron el mensaje de Jesús. Se opusieron a lo que el Señor Jesús enseñaba. Mire usted, capítulo número 8 tiene una serie de eventos hermosos y maravillosos, pero empecemos aquí, capítulo 8, versículo número 36-37. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si ya tienen el vaso lleno de todas sus tradiciones, si ya tienen el vaso lleno de todos los inventos que hicieron, si ya tienen el vaso lleno de todas sus monerías, ahora Cristo viene con la palabra de Dios, no hay espacio. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, dice Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿A qué Padre se refiere Jesús? Ponga cuidado. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Segunda vez. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahí le tiraron una palabra muy fea, disculpe la palabra, muy rastrera, a Jesucristo. Lo señalan y lo acusan. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais,
porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y dice Jesús ahora, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Qué está diciendo? Ustedes no aceptan la palabra de Dios, no reciben la palabra de Dios. Ustedes son del diablo, son hijos del diablo. Ustedes no son de Dios. Triste y lamentablemente, el orgullo humano aleja, separa a la gente de Dios. Mire lo que dijo Jesús en San Mateo capítulo 15. Amigo, amiga, volvamos a la Biblia. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor en San Mateo capítulo número 15. Dice el Señor Jesús, Mateo capítulo 15, versículo número 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Asegurémonos, amigo, amiga, asegurémonos, hermano, hermana, que estamos afianzados, edificados sobre la roca. Cuando abramos la boca para hablar, asegurémonos que estamos citando la palabra de Dios, que estamos anunciando la verdad del Todopoderoso. Hebreos, capítulo 10, versículo 15 al 17. Hebreos, capítulo 10, versículo 15 al 17. Mire qué cosa linda, mire qué cosa buena, qué cosa interesante. La Biblia, recuerde, es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. La Biblia no es un invento de ningún ser humano. La Biblia es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17. Dice Hebreos 10, 15 al 17. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema en esta ocasión es la segunda parte de la pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice Hebreos 10, versículos 15 al 17. Dice el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. En Santiago capítulo 4, versículo número 5, mire usted lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Santiago 4, versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano,
el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. ¿Qué quiere el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios quiere, el Espíritu de Dios anhela que usted se entregue completamente para Él hacer su trabajo en usted, cambiarle esa mente y darle la mente de Cristo, producir en usted el querer como nacer por su buena voluntad, transformarlo en una nueva criatura, hacerlo participante de la naturaleza divina y hacer en usted, con usted, a través de usted, lo que usted no puede hacer por usted mismo. El Espíritu Santo es clave, es imprescindible, es de vida o muerte. Santiago capítulo 4, versículo número 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo sabe lo que debe ser y Él sabe lo que no debe ser. Veamos lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 2. Primera de Pedro 1, 2, dice Pedro, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo. ¿Quién nos transforma? El Espíritu Santo. ¿Quién produce en nosotros el arrepentimiento? El Espíritu Santo. La renovación, el Espíritu Santo. La conversión, el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, el Espíritu Santo. ¿Quién hace ese trabajo en nosotros? El Espíritu Santo. La transformación, el Espíritu Santo. Ahora, mire qué interesante, mire qué cosa linda ahora. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, dice la Biblia, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, que es escudriñando qué persona y qué tiempo, dice Pedro, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice ahora, a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas recibieron la revelación del Espíritu acerca del Evangelio y la salvación en Cristo Jesús. Y los ángeles que están en el cielo anhelan estudiar, conocer, comprender y entender estas cosas que fueron reveladas a los profetas para que sean reveladas a usted y a mí. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Quién nos hace obediente? El Espíritu. ¿Quién nos cambia? El Espíritu. ¿Quién nos transforma? El Espíritu. ¿Quién nos habilita? El Espíritu. ¿Quién hace todo en nosotros? El Espíritu de Dios. Recuerde Ezequiel 36, 27, cuando Dios dice, y pondré mi Espíritu en vosotros y haré que. Y entonces dice todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Mire qué verdad profunda, gloriosa y maravillosa que tiene que ver con la palabra de Dios. Dice segunda de Pedro 1, 21. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Todos los que escribieron en la Biblia, ¿de quién fueron inspirados? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién hizo realidad y verdad la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que siendo el Espíritu Santo una persona clave para todo, se le haya ignorado por tantos años? ¿Cómo es posible que lo hayan relegado y rechazado y puesto a un lado? ¿Cómo es posible que no le hayan dado su lugar ni su importancia? ¿Cómo es posible que la persona que inspiró la Biblia, que hizo realidad la Biblia, que hizo posible la Biblia, que hizo que existiera la Biblia, no se le tome en cuenta? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan 3, 24, la Biblia dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y dice ahora, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Al tener el Espíritu Santo, entonces es la prueba y la evidencia de todo lo que necesitamos ver y saber. Capítulo 4, versículo 13, Primera de Juan. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu es el centro, es la clave. Si usted quita el Espíritu Santo, todo se viene abajo. Capítulo 5, Primera de Juan, versículos 6 al 8 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y dice el versículo número 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Recuerde, hace unos días en uno de los temas anteriores hicimos el estudio qué significa son uno. Leímos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra Ejad. Y explicamos qué significa Ejad. Uno en propósito, en meta, en fin, en plan, etc. San Juan 10:30, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. ¿Qué significa uno? Fuimos al Antiguo Testamento, leímos Génesis capítulo 3, versículo 24, 25, donde dice Adán: por tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán Ejad, una sola cosa. Leímos también en Génesis capítulo 43, capítulo 41, versículo 25, 26, cuando José dice que los sueños de Faraón son uno. Faraón tuvo dos sueños. Y vinimos también al Nuevo Testamento, San Juan capítulo 17, donde Cristo dice: Padre, yo en ello y tú en mí, para que seamos uno. Un propósito, una meta, un plan, un fin. Estamos de acuerdo, somos del mismo equipo. Finalmente, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, mire quién aparece en Apocalipsis también. Y mire cómo aparece, qué dice. Apocalipsis 1, 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz. Número 1, gracia y paz a vosotros, uno, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es ese? El Padre. Número 2, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos manda un saludo de gracia y paz. Y el versículo número 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. El saludo de gracia y paz viene del que es y quiere y que ha de venir, de los 7 espíritus y de Jesucristo. Allí está el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos envía saludo de gracia y paz. Finalmente, capítulo 22, versículo 17 de Apocalipsis, mire lo que dice el Espíritu. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es el agua de la vida? San Juan capítulo
7, versículo 39, el Espíritu Santo. ¿Quién está haciendo la invitación? El Espíritu Santo y la iglesia, la mujer. Y hoy le decimos a usted, mi amigo, mi amiga, ven, reciba el agua de vida que es el Espíritu Santo. ¿Quiere usted ser lleno o llena del Espíritu Santo? ¿Quiere darle a Dios el derecho legal espiritual para que le unja a usted con su espíritu, que el Espíritu venga y le cambie y le transforme, que haga en su vida la regeneración, el nuevo nacimiento, la renovación, que haga todos los cambios que necesitan ser hechos? Si usted dice sí, levante la mano y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, le damos todo el derecho legal espiritual para que envíe su Espíritu a nuestra vida y nos cambie y nos transforme. Padre Santo, le damos gracias por darnos a Jesús y le damos gracias por darnos al Espíritu Santo. En su mano nos entregamos, Señor. Envíe su Espíritu para que produzca el cambio de la mente, el arrepentimiento, la conversión, que nos convenza de pecado, que produzca en nosotros la transformación completa, que nos renueve, Padre Celestial, y nos convierta en luz en medio de la oscuridad de este mundo. En su mano nos entregamos, Padre, y le pedimos estos favores en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ya está disponible el libro de historias bíblicas para niños con oraciones para la hora de dormir. Búscalo en la tienda de Amazon con el nombre anteriormente dicho. Y si deseas pedir tu copia, escríbenos al WhatsApp más 507 6422 4295 para que tus niños disfruten de las hermosas historias de la Biblia en el momento especial de su culto familiar. ¿Deseas dominar tu carácter y tus emociones? Te invitamos a comprar el libro Domina tus emociones con sabiduría, una guía práctica de inteligencia emocional. Búscalo en las tiendas de Amazon.com.